Estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida como secretaria de las Mujeres de Oaxaca a esta segunda sesión de capacitación sobre primer contacto y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género ante el Ministerio Público, que será impartida por la maestra Ana Liliana Sánchez Cortés, quien es maestra en Derecho Constitucional y quien además tiene concluidos sus estudios de doctorado en Derecho. Ella es, además de ser la subsecretaria de Prevención de la Violencia de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho, secretaria de Vinculación Legislativa del Comité Directivo Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados de México. Y bueno, tiene una amplia síntesis curricular. Voy a resaltar algunas cosas porque son muy útiles. Esta experiencia que ella tiene justamente para ayudarles a ustedes, la gran mayoría de las personas que están hoy conectadas tienen algún tipo de responsabilidad con mujeres que son víctimas de violencia, son su primer contacto, sea porque son instancias municipales de las mujeres, porque están trabajando en un CDM, porque son enlaces de las unidades de género, porque trabajan en alguna institución y han llegado con ustedes mujeres en una situación muchas veces inclusive de crisis, donde les expresan que están viviendo violencia, que no pueden más, quizá hay violencia que han vivido por muchos años, porque ustedes saben que el tema de la violencia, una de las grandes problemáticas es identificarla, porque las víctimas la normalizan y muchas veces ni siquiera ya la ven como violencia. Entonces, cuando una mujer acude a cualquier institución, a cualquier ventanilla y nos dice, estoy viviendo violencia, es importantísimo que sepamos qué hacer y qué no hacer para no revictimizarla. Y qué hacer para tampoco obligarla o forzarla, por ejemplo, a un proceso de denuncia jurídica para el cual tal vez todavía no está lista. Qué hacer y qué priorizar cuando tiene distintas afectaciones, por ejemplo, psicológicas, pero también físicas o médicas. ¿Qué se hace primero? Todo eso se los ha ido explicando con mucho detenimiento, me parece, la subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés. Si hay alguna persona que se perdió la primera parte de la capacitación, con gusto pueden consultarla aquí mismo en el Facebook Live de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Le voy a pedir a la Community Manager que ponga el enlace para que la puedan ver con posterioridad. La subsecretaria además ha sido diputada local, subprocuradora de atención a víctimas, justicia restaurativa y servicios a la comunidad, fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razón de género, y tiene pues una gran cantidad de estudios, entre ellos de derecho electoral, civil, procesal y mercantil, diplomado en amparo, en procesal constitucional, en género, en educación y sexualidad, en mediación. Entonces, es una mujer sumamente preparada y además me consta que es sumamente comprometida con estas tareas. Ella tiene a su cargo las tareas fundamentales de prevención y atención de la violencia en la Secretaría. Entonces, me da muchísimo gusto darle la bienvenida. La dinámica de la sesión, subsecretaria, si te parece, sería que tú puedas dar un breve repaso sencillo para las personas que se están incorporando y que quizá no estuvieron la primera sesión, que comiences con tu sesión y en alrededor de 20 minutos, media hora, hacemos un primer corte para leer preguntas del público, ya sea que las ponen por el chat quienes están aquí en el Zoom o que las ponen por el chat del Facebook Live quienes nos ven por ahí. ¿Te parece? Adelante. Excelente, entonces, secretaria. Bueno. Muchísimas gracias y gracias por estar esta mañana de capacitación con nosotras. Tenemos invitadas también de otros estados, de otros municipios. Ya iremos dando algunos saludos. Gracias, subsecretaria, que estés muy bien. Muchas gracias, secretaria. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Me da, de veras, era una gran esperanza hacer esta actividad, puesto que nos han preguntado mucho. Sobre todo quiero hacer una pequeña aclaración. Este curso fue inicialmente pensado en darle una capacitación a las compañeras que son titulares de las instancias municipales de las mujeres, porque ellas son quienes de primera mano
Porque ellas son de primera mano quienes están cercanas a las víctimas. El tema es que quisiéramos hacer uso de un lenguaje jurídico muy rebuscado. Para quienes son abogados, yo quiero aclarar esto, porque muchas veces se piensa, no, es que como está hablando en términos coloquiales, pues no se sabe los términos jurídicos. Sí no sabemos los términos jurídicos, pero no es el momento. Esto no es una clase de derecho. Esto es un pequeño apoyo, una guía para las compañeras que acompañan a víctimas ante el Ministerio Público y que no son abogadas. Algunas de ellas, muchas diría yo, terminaron su preparatoria, algunas terminaron su secundaria, pero con un gran entusiasmo, con un gran compromiso están haciendo acompañamiento de compañeras víctimas de violencia. Entonces estoy tratando de compartir mi pantalla para que ustedes puedan tener acceso a lo que yo estoy viendo. A ver, modo presentación. Entonces, vamos a recordar un poco de lo que ya vimos la semana pasada. En primer lugar, hablamos de lo que es un primer contacto, que es la primera entrevista, que es lo que nosotros hacemos con las víctimas que estamos platicando con ellas cuando llegan en situación de víctimas. Y nosotras nos damos cuenta en este momento que tienen algún problema especial, independientemente de lo que ella nos vaya a contar más adelante. En primer lugar, ya dijimos, lo primero que tenemos que hacer es revisar si tiene peligro de pérdida de la vida o de la salud, porque hay que darle atención médica y hay que darle un lugar seguro. Y después iniciar todo el proceso de acompañamiento. Ustedes no son psicólogas, compañeras, la mayoría no son psicólogas. Entonces, ya les comentamos algunas formas de estabilizar a la víctima que viene en estado de ansiedad. Y ahora, ya estabilizada la víctima, ya rellenado nuestro cuestionario que ya habíamos platicado la semana pasada, ahora vamos a decidir si vamos o no vamos con el Ministerio Público. Esta decisión no nos toca a nosotras, se toma en conjunto con las víctimas. Y entonces, cuando ya decidimos, porque hay una situación de riesgo, lo podemos decidir nosotros de riesgo grave, o cuando ya la víctima está de acuerdo, vamos al Ministerio Público. A ver, aquí quiero contextualizar por qué las mujeres en cuarentena sufren un mayor riesgo de tener en su casa violencia de género. Miren, cuando nosotras estamos con el agresor no es un agresor de este momento, seguramente ya fue agresor anteriormente y pensamos que las cuestiones iban a mejorar, ¿no? Como víctimas, ellas hacen una idea de que va a mejorar la situación. Ahorita vamos a ver lo que pasa desde el interior de una víctima para poder llevar a cabo un acompañamiento. La decisión de una víctima de acercarse a nosotras, de pedir ayuda, es una decisión sumamente difícil. Fíjense, el promedio de tiempo para que una víctima por sí sola, sin ayuda profesional, sin que nadie le diga nada, busque ayuda, son 8 años. Y las mujeres que tenemos un poco más de estudios y estudios profesionales, fíjense, tenemos hasta 12 años para tomar la decisión de buscar ayuda. Fíjense, por eso es que el momento en que nosotras las recibimos es un momento sumamente importante para la vida de esa persona. Y cuando en situación de contingencia, de emergencia sanitaria, es aún más importante, porque fíjense, el que estén las víctimas con su agresor en la casa favorecen el control sobre ellas, obstaculizan el contacto con sus redes de apoyos. ¿Qué significa esto? Que no pueden hablarle a su mamá,
a sus amigas, no pueden visitar a sus hermanos, no pueden visitar a su papá, no pueden avisarle a sus personas queridas y conocidas que están sufriendo violencia. También es bien difícil que las víctimas puedan acceder a la oficina del Ministerio Público, porque nadie toma nota de dónde está la agencia del Ministerio Público más cercana, porque un día de estos me va a dar, voy a ser víctima de violencia, me voy a sufrir algún tipo de violencia de género. Esto normalmente no sucede y entonces las víctimas normalmente acuden en los municipios, en las comunidades, a la instancia municipal de las mujeres. Y yo quiero contextualizar también. Hay municipios donde en la cabecera municipal está la instancia municipal de las mujeres, pero en la agencia municipal que está a 3 horas, hay que llegar muchas veces caminando muchas horas, o el transporte sale una vez al día. Y ahorita, pues, en algunos municipios, en muchos, no están dejando entrar ni salir a nadie. Y entonces me dicen, ¿y qué puedo hacer si estoy sufriendo violencia? Ya me pasó estos días en varios casos que estuve atendiendo. Tuvimos que hacer un plan B para hacer la denuncia mientras hay una posibilidad de mayor movilidad. También hay repercusiones económicas de esta pandemia. Fíjense, estamos en la anterior. Las repercusiones económicas hacen que muchas mujeres también lo piensen mucho para poder denunciar y buscar ayuda, porque la situación económica de muchos hogares es verdaderamente precaria, difícil, y esto también perjudica la relación entre el agresor y la víctima, que se vuelve el agresor más virulento porque tiene situaciones económicas que no puede resolver y se desquita con la víctima. A ver, ¿qué es la violencia de género? Miren, quiero comentar un caso. Una persona me habló en estos días que alguien había pasado por su casa, se metió a su casa de esta señora. La persona que agredió primero le dio un puñetazo a su hermano y después rompió las cosas de su casa. Y ella decía, es que yo soy mujer y eso es violencia de género. Fíjense que no. En ese caso específicamente no hay una violencia de género. Y yo les pongo este ejemplo para que nosotras veamos qué es violencia de género y qué no. Miren, a esa mujer la agredieron porque esa persona agresora iba pasando y agredió también a los hombres y agredió a las mujeres. O sea, en ese caso no hubo una distinción basada en su género, es decir, no la agredió por ser mujer, sino porque era su vecina. Y entonces es otra categoría de cómo el agresor piensa o tiene en su imaginario a la víctima, ¿sí? En el caso específico de la violencia de género, siempre hay una acción o conducta que está basada en su género. Es decir, la agredo porque es mi mujer y porque me tiene que obedecer, y entonces ese es el factor que se ve claramente en todos los casos relacionados con violencia de género. Y fíjense que es una cuestión que tiene que ver con ¿cuál es el resultado? La muerte, el daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico, ya sea en el ámbito público o en el privado. Van a decir, bueno, es que si fue el presidente municipal y si lo hizo el síndico municipal, entonces no es violencia de género. Perdón, pero sí, señores de las autoridades municipales, pórtense bien, no tienen por qué guardar, así dicen, guardar a las mujeres en la cárcel porque ustedes no deciden como jueces una sanción. Así ya pasó un caso de una compañera que fue privada de su libertad porque fue agredida y no quiso ponerse de acuerdo con el agresor.
compañeros, eso es violación de derechos humanos, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, y en todos los casos estamos procediendo contra ese tipo de agresores, aunque sean autoridades municipales. Eso se los tengo que decir muy claro. Esto incluye la violencia física, sexual o psicológica que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Y no importa si es el presidente municipal, miren, eso es algo que tengo que decirlo, porque a veces piensan que como son presidentes municipales y no viven con la señora y no son su pareja, tienen la facultad de privarlas de su libertad o de imponerles multas exageradas cuando la señora, por ejemplo, está sola y no puede participar en los tequios. Para quienes no son de Oaxaca, los tequios son una actividad gratuita que realizamos todas las personas en Oaxaca cuando hay un interés público. Y entonces, luego dicen, bueno, es que es lo mismo, es una familia, sí, pero está sola la señora, entonces hay que hacer ese análisis de género con una perspectiva diferenciada, es decir, no es lo mismo ser una mujer jefa de familia que un hombre jefe de familia. Normalmente el hombre jefe de familia tiene otras condiciones que las mujeres cuando son jefas de familia no las tienen. Después, también comprende cuando esta violencia tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. En algunos casos, unas asambleas se ponen de acuerdo para que la señora que está siendo regidora y que no sabe el pueblo quién es el papá de su hijo, diga ahí quién es. Eso es violencia de género también. Y pueden tener lugar sanciones por hacer eso. Las mujeres tenemos todo el derecho en estos casos. Es un caso práctico que sucedió. Obviamente no voy a decir en qué municipio, pero la asamblea, aunque se ponga de acuerdo todo el pueblo, si la señora no quiere decir quién es el papá de su bebé, porque así le conviene a ella, no lo tiene por qué decir. Fíjense. Y también comprende, entre otros, violación, maltrato, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, para que también los compañeros que les gusta acosar a sus compañeras de trabajo, pues se den cuenta que vamos a estar muy pendientes de este tipo de acciones, ahora que regresemos, sobre todo ahora que regresemos al trabajo presencial, para que nosotras podamos darle acompañamiento a las mujeres que sí sufran este tipo de violencia de género. También en instituciones educativas dimos acompañamiento justamente en estos casos a una víctima menor de edad, entre otras varias, en las instituciones educativas media superior, y ya hemos logrado algunas órdenes de aprehensión. Entonces, la verdad es que sí estamos comprometidas con el tema y no vamos a soltar de la mano a ninguna víctima para que obtenga justicia. También, si es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, también es violencia de género. ¿Por qué las víctimas de violencia de género no quieren denunciar? Y esa es una de las encrucijadas en las que nos encontramos cuando estamos hablando de ir a denunciar y de poner de conocimiento del Ministerio Público los hechos que constituyen, según nosotras, según lo que nosotros vemos, constituyen delitos. Primero, porque algunas se han planteado otra solución a su problemática. ¿Esto qué quiere decir? A veces las víctimas dicen, no, yo no quiero denunciar, yo lo que quiero es irme con mi mamá o con mi tía que vive en Juchitán. Bueno, pues hay que ayudarla porque esa es la solución que ella se plantea a su propia problemática. A veces dicen, no, él es miembro de algún grupo de delincuencia organizada, yo me quiero ir a Chiapas, o me quiero ir a Tijuana, o me quiero ir a otro lugar. Entonces, esa es la solución que ha planteado esa víctima para su propia problemática.
Muchas tienen mucho miedo al agresor. También algunas consideran que no van a poder hacer nada contra el agresor. Y sí hemos visto unas que dicen, es que mi pareja es amiga del compadre del Ministerio Público. Y entonces seguramente ellos ahí se van a poner de acuerdo para perjudicarme. Y están creídas, seguras ellas, que el agresor es más influyente, es más importante, a él todos lo conocen, tiene más recursos que ellas. Este es un síndrome que se llama de indefensión adquirida, ahorita lo vamos a ver porque sí es algo con lo que nos enfrentamos a la hora de sugerir y acompañar a la denuncia. También piensan que la pérdida de la libertad del agresor les perjudica más que la violencia. Esto también sucede muy común, piensan, y bueno, ¿y yo qué voy a comer? Porque hay veces el contexto de pobreza y el contexto de las compañeras que son víctimas de violencia de género es de que ellas no pueden hacerse cargo solas de la familia y que están convencidas que no hay otra solución que vivir violencia. Muchas, sobre todo las personas que son conocidas o son muy conocidas en la cuestión pública, o las mujeres que tienen estudios profesionales, por vergüenza, porque piensan que los van a criticar sus familias, sus amigos, y efectivamente lo hacen. Por desconocimiento de sus derechos y que existen instituciones que le apoyan. Hay muchos lugares donde nos han dicho, no, yo ni sabía que había instancias municipales de las mujeres. Yo ni sabía que en mi institución había unidad de género donde puedo ir a pedir apoyo, ayuda, información. Y muchas también nos dicen es que los procesos son muy largos. Y la verdad es que voy a andar un año dando vueltas, ya no quiero ir. Y a veces, dependiendo de cómo llevemos el proceso, los procesos pueden no tardar un año. Yo he llevado a judicialización en 15 días algunos asuntos. Y entonces, pero es cosa de llevarlo correctamente, llevar un orden en el proceso. Hay que tener una empatía con la situación de violencia de género. Miren, el problema de la violencia de género, por eso lo separé. Y esto tiene que ver mucho con el proceso de denuncia. El problema de la violencia de género contra las mujeres es cíclica y creciente, sobre todo en el caso de violencia familiar. ¿Esto qué significa? Que están así en un círculo vicioso. Hay tensión, hay agresión, hay una parte donde se contentan, se prometen que no vuelve a suceder, empieza la tensión otra vez, la agresión, pero cada vez la tensión es más fuerte, la agresión es más fuerte y la violencia pasa de ser una violencia psicológica a una violencia física. Empiezan por golpes, empujones y terminan con violaciones, feminicidios o tentativas de feminicidio. Entonces, la violencia, a eso me refiero que es cíclica, o sea que es un círculo vicioso y que es creciente, que va subiendo de nivel conforme el agresor se va dando cuenta que según él no pasa nada. Está relacionada con la posición de la persona víctima ante el delito sufrido y sus consideraciones personales. A veces las mujeres piensan que lo que pasó no es delito, aunque sí sea delito, y dicen, es que él me golpeó, a veces casi hasta la muerte, porque yo no le di de comer comida caliente. Y entonces contextualizan en una forma de pensar de que ellas son parte de la responsabilidad por el delito. Y debo decirles que siempre, siempre el agresor es el responsable de cualquier agresión. Tiene hasta el último segundo para decir no lo hago y decide hacerlo. Haga lo que haga la víctima.
Entonces esto hay que explicárselo, hay que decírselo, hay que convencer a la víctima y explicarle que ella no tiene ninguna responsabilidad. En otros casos, no quieren denunciar porque dicen, me basta con un proceso familiar. ¿Y cuáles son estos? Recuperación de menores. En otros casos es también pensiones alimenticias. En otros casos lo que están peleando es la casa. En otros casos lo que quieren es el divorcio. En otros casos lo que quieren es que la víctima esté lejana al agresor. O sea, cada uno de los casos es diferente y entonces se decide el proceso familiar en vez del proceso penal. Por eso no quieren denunciar. Y yo les digo que es conveniente que sí denuncien porque lo que se desahogue, digamos, por decirlo, lo que se integre a la carpeta de investigación como pruebas en caso de violencia, les puede servir para un proceso familiar. Adelante, secretaria. Perdón, tenía aquí el tema de la, ¿cómo se llama? Del micrófono. Una disculpa. Bueno, hay algunas preguntas del chat. Aquí, por ejemplo, en el chat personal, dice, hola, soy Claudaza. Dice, muchas mujeres violentadas, a pesar de que ellas son quienes llevan el sustento a la casa, son violentadas. Por mi rumbo, dice, así es. Además, en muchas ocasiones la falta de recursos económicos y materiales es lo que las detiene y en mucho caso por miedo a qué pasará con sus hijos. En su mayoría de los casos las mujeres tienen muchos hijos. Subsecretaria, no sé si quisieras comentar acerca de justamente estos mitos que hay. Los violentadores las amenazan diciendo que les van a quitar a los hijos y en realidad muchas veces ellos no tienen manera de quitárselos, pero les hacen creer esto. No sé si pudieras elaborar un poquito en torno a estos mitos que le meten más miedo a las mujeres. Aquí tengo lo que es específicamente el síndrome de indefensión adquirida. Me voy a adelantar de la lámina anterior a la que sigue. Y esto, quiero decirles que este síndrome lo adquieren y lo desarrollan las víctimas como un proceso de sanar tanto dolor, una salida al dolor de ser víctima. Porque durante este síndrome de indefensión adquirida, se adquiere también un estado anímico y la mujer aprende a creer que no tiene ningún control sobre la situación en que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Miren, hemos visto mujeres profesionistas que dicen, yo no voy a poder salir adelante. Nunca más me voy a encontrar otro hombre que me quiera. Nadie me va a querer con mis hijos, estoy muy fea. Y las ves y es guapísima. Y las ves y dices, ¿qué carrera tienes? Soy contadora pública. Claro que vas a salir adelante. Es que nunca llevé contabilidades, no importa, aprendes. Miren, en algunos casos, miren, que le voy a contar el caso que me contaron unas compañeras de PAIMEF. Había una víctima que decía que no podía. Una víctima que ella había, no estudió ninguna carrera, no tenía ninguna preparación formal. Tenía hasta su secundaria y decía, no, yo no puedo. Y empezaron a hacer las cuentas con la psicóloga y se dieron cuenta que el señor llevaba el dinero a la casa, sí ganaba más que ella, pero se lo gastaba todo el mismo sábado que lo recibía como albañil, ese mismo día se lo gastaba todo. Y entonces la señora vendiendo sus productos, ella es la que llevaba, en realidad, sin darse cuenta, ella es la que llevaba todo el peso económico de la casa. Y entonces dicen, bueno, la luz yo la pago de la venta de mis productos y el agua pues yo la pago por la venta de mis productos y el dinero de la comida de diario, pues yo la pago porque cuando él llega el sábado ya no tiene dinero porque se va a tomar con sus compañeros albañiles. Y entonces se hizo el proceso y la víctima se dio cuenta que ella sí podía. Y ahora vive en paz y mejor con sus hijos ella sola y la persona está fuera de su casa. Miren,
Pero ese proceso de reflexión en torno a su propia realidad tienen que hacerlo mediante la ayuda profesional. Pero yo sí quiero que ustedes entiendan qué es lo que tiene la víctima en la mente, porque en base a eso podemos hablar con ellas para convencerlas que denuncien. Es sumamente importante que los casos lleguen al Ministerio Público, porque los procesos de investigación, independientemente de que se judicialicen o no, todos los procesos de investigación abonan a las víctimas. Y entonces esto que estamos hablando aquí, miren que la víctima sufre un proceso sistemático de violencia, se vuelve muy sumisa y prefiere evitar conflictos. Y cuando le dicen, siéntate, cállate, se calla. Cuando le dicen, no digas nada, no salgas, no sale. No dice nada, nada. Piensa que si adopta una actitud sumisa, ya no van a agredirla. Y poco a poco la siguen agrediendo y entonces la víctima, ya con una baja autoestima que es creada por todas las agresiones, piensa que pues ya se merece el castigo. Porque esta relación que vive una víctima con su agresor es una agresión intermitente y constante de violación. Pasa de violación o violencia a los afectos. Entonces es una relación circular que hace que las víctimas lleguen al desaliento, al terror, a la desconfianza, a la amenaza, a la sospecha. Fíjense, es tan complejo esto que está pasando aquí de la síndrome de indefensión adquirida, que a veces nosotras como profesionales del tema o como operadoras del sistema, no comprendemos exactamente lo que ocurre en la mente de las personas que han estado sometidas a violencia constante y parece después que la persona no quiere remediar el problema. Yo he conocido algunos abogados que me dicen, no, si le gusta que le peguen. ¿Cómo le va a gustar, hombre? Eso no es posible. Lo que pasa es que la víctima piensa, y justificadamente por estos síntomas, que no puede. Y hay que darle ayuda profesional. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, subsecretaria. Si me permites, me gustaría leer algunos otros comentarios y algunas preguntas y saludos. Te mandan saludos desde Unión Hidalgo. También dice Lauris de la Cuenca. También se manifiesta la violencia de la siguiente manera. Si denunciar a las personas es porque tienen a dinero. Bueno, este tema creo que ya lo habías tocado. Nos mandan saludos del CDM de Tehuantepec, de Santa María, Zacatepec, que están atentas de la capacitación, de Tehuantepec también. Dice, en una opinión general, ¿qué les podría decir a las mujeres que no quieren denunciar, no tanto por el miedo del agresor, sino por el miedo de que sus hijas e hijos crezcan sin papá? O sea, esto es más bien un tema simbólico, ¿no? De que la sociedad nos ha hecho creer que necesitan a fuerza una figura de un padre, aunque sea un padre violento, y cómo podrá salir adelante con sus hijos menores de edad cuando el esposo es quien sustenta la familia. Esa es una pregunta. También saludos de Santa Cruz y Tundujía, de Temisco, en fin, muchas felicitaciones te mandas. No sé si quieras comentar estos temas. Gracias. Bueno, sí es muy difícil porque las soluciones nunca son fáciles. Las mujeres a veces piensan que no pueden y en algunas ocasiones es tan duro el golpe de la indefensión adquirida que están plenamente convencidas que no pueden. Para esto necesitamos hacer un trabajo profesional porque el salir de una situación de víctima no es de un día para otro. El tema específico del día de hoy es necesitamos hacer todos los procesos jurídicos necesarios. A veces tenemos que hacer la demanda por pensión alimenticia y debo decirles que muchos hombres piensan que se pueden escapar de pagar la pensión alimenticia y no es así.
el deber pensiones alimenticias y el dejar sin sustento a su casa también es un delito. Entonces, también ellos tienen dos veces lo que están haciendo para, pues, para tener de alguna manera para querer ellos su responsabilidad. Ahora, muchas mujeres dicen, es que yo nunca he trabajado. Pues bueno, no es nunca tarde para empezar a hacerlo. La opción del autoempleo es la mejor opción en muchos casos. Siempre podemos buscar algo y tomar en nuestras amigas, nuestras gentes más cercanas que nos quieran, porque a veces nosotras cuando estamos en situación de víctima, no vemos porque estamos tristes, enojadas, preocupadas, ansiosas. Pero las demás personas tienen una opinión más objetiva del tema y podemos decirles, bueno, ayúdenme, ¿qué cosa puedo hacer? Porque cada situación es distinta. Y entonces yo pienso ahí que sí tenemos que procurarles a las víctimas mucha relación y mucha asesoría con sus redes de apoyo y ver la forma de que estas redes de apoyo le den consejos para poder hacerse cargo de una familia en tanto se llevan a cabo los procesos, porque esa es la única forma de salir adelante, todos unidos a apoyar a nuestras compañeras que estén en situación de víctima. Y de acuerdo. me da mucho gusto que estén las compañeras del Istmo, ya tengo el gusto de conocer Unión Hidalgo, muy bonito, Rancho Gubiña, dicen. Oye, subsecretaria, hay algunos otros comentarios aquí en el chat interno, por ejemplo, algunas sugerencias. Decía aquí una persona, desde las mujeres de Villa de Etla, proponemos que la Fiscalía General destine una mesa específica para atención de denuncias por violencia de género, que haya una en cada sede de fiscalía. Tengo entendido que eso ya ocurre, nos lo dio a conocer el fiscal, de hecho en su guía de actuación. En cada vicefiscalía ya hay una mesa específica de atención a violencia de género y les voy a dar un número y le voy a pedir también al equipo de comunicación. Lo tengo aquí en el perfecto, se los va a dar la subsecretaria. Ahorita sí. Entonces, agradecemos a la Fiscalía pues que haya escuchado a las mujeres y que en efecto en cada vicefiscalía ya exista una mesa de atención a mujeres en situación de violencia, donde en la gran mayoría, además de abogada, hay una psicóloga además y que puede ayudar en el proceso de la denuncia. Subsecretaria, te leo algunas otras. Dice Sandra Mendoza, la presión de la familia del agresor a veces también influye en que ellas no quieran denunciar, que le habla, por ejemplo, la suegra, ¿no? O la hermana, y le dice, no vayas a hacer eso, vas a destruir a tu familia. Hay también un tema de, pues, digamos, de recargarle a las mujeres, y es un tema del patriarcado, recargar en ellas la responsabilidad de la familia cuando es el agresor el que está destruyendo esa familia con su violencia y con su conducta, ¿no? Bueno, hay otros comentarios, saludos también, muchos saludos que nos da muchísimo gusto de todas las personas que se han conectado. Hay quien comenta, dice Norma Dalila Orozco, tienes razón en lo de la pensión. Existen hombres que cuando mencionas que vas a pedirles pensión alimenticia, ellos dicen, no tienes forma de comprobar mi trabajo porque estoy en un empleo informal. Después de Huatulco nos mencionan, seguimos teniendo el problema de los peritos psicólogos y médicos, ya que las mujeres violentadas se tienen que trasladar hasta Puerto Escondido y además la Fiscalía de Género se encuentra hasta San Pedro Pochutla y tienen que trasladarse hasta allá cuando muchas veces las mujeres salen de sus hogares sin dinero y no tienen dónde quedarse junto con sus hijos. A ver qué podríamos comentar allí. Acuérdense que de aquí también podemos transferir y referir algunos temas evidentemente a la Fiscalía. El señor fiscal, y a mí me consta, nos ha dicho si hay algún mal comportamiento de alguna persona de la Fiscalía, que se lo hagan saber. Hay una línea de quejas en línea por internet para presentar cualquier queja de cualquier servidor público de la Fiscalía que no haya actuado correctamente.
Preguntan también, Odette Sánchez, ¿con quién podríamos canalizar en Villa de Etla a una señora que el juzgado no ha dado seguimiento a su divorcio y pago de pensión alimenticia? También acudió a la Procuraduría de DIF en Etla y no recibió apoyo. Bueno, compañeras, ahorita yo le voy a dejar aquí la palabra a la subsecretaria, pero también quisiera que supieran que la pandemia modificó los ritmos normales, la apertura de muchas oficinas. Entonces, algunas de las cosas se están teniendo que resolver de manera virtual o digital. Otras se están posponiendo hasta que regresemos a la nueva normalidad. Ahorita seguimos en el pico de la pandemia, estamos en confinamiento voluntario, pero bueno, subsecretaria, te dejo esos comentarios. Muchas gracias. Sí, es que casi todos los comentarios tienen que ver con las láminas siguientes porque queríamos llevar un poco de orden. Ya hablamos del síndrome de indefensión. Aquí yo quiero hablar del tema del agresor. Esto que comenté es lo que pasa en la víctima. Ahora, ¿qué pasa con el agresor? Fíjense que la sanción del agresor tiene que ver con un proceso penal. Tiene que ver con que llevemos al agresor a la privación de la libertad. Ese es el objetivo del proceso penal. Le decimos nosotros los abogados que es un proceso de corte punitivo. Es decir, tiene un solo objetivo, sancionar. Y entonces, a veces este proceso de corte punitivo, obviamente, es insuficiente ante la problemática de la dinámica propia de la violencia de género. Por eso es que en algunos países se ha considerado que debe haber juzgados específicos para violencia de género, como un tipo de juzgado mixto, donde se resuelva todo el problema en conjunto, no solamente la sanción del agresor, sino también el problema en sí de la violencia contra las mujeres. Y ahí tendrían que hablar de cuestiones de procesos familiares que se relacionan con el proceso penal en específico de ese caso. ¿Por qué? Miren, la Fiscalía General del Estado, un 35-40% de las denuncias que recibe Fiscalía, más o menos, dependiendo del lugar, es lo que se trata de violencia familiar. Entonces, desde el punto de vista penal, está perfectamente justificado llevar a cabo este tipo de juzgados mixtos para temas de violencia de género. Ahora yo pregunto, de los de juzgados familiares, ¿cuántos tienen específicamente este tipo de cuestiones relacionadas con violencia? Y sería muy valioso que pudieran llevar ambos tipos de procedimientos en un proceso digamos, paralelo para que el mismo juez que conoce de los casos familiares conozca de los casos penales. Es una propuesta que no es tan descabellada por el nivel de asuntos que son relacionados con estos casos. Hay un libro muy interesante para los que quieran abundar con esto que se llama Mujeres y Derecho Penal de Elena Larrauri. Yo creo que vale la pena que lo vean. Ahí hace una descripción muy detallada y amplísima de todo lo que sucede desde el punto de vista del derecho penal con las víctimas ante un proceso penal relacionado con violencia de género. Algunos datos relacionados con violencia de género. Miren, cuando vamos al Ministerio Público, la mayoría, debo decirles que en la Fiscalía hay gente muy comprometida. La mayor parte de quienes están ahí son gente verdaderamente que le importa su trabajo, que le importan las víctimas y que sí hacen hasta lo imposible por cumplir con lo que le marca sus funciones, sus facultades como Ministerio Público. Hay otros que no. Entonces nos dicen, pero eso no es violencia de género. A ver, lo que sí es violencia de género, sí o sí, son estos delitos. Hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, violencia familiar, sí es violencia de género, porque es relacionado con el hecho de que la mujer sea víctima. También la violación equiparada. Miren, la violación equiparada es cuando una persona menor de 12 años, mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño, tenga relaciones sexuales con una persona, sobre todo una persona adulta.
Entonces, para que ustedes sepan, los consentimientos de las menores de edad son consentimientos inválidos y ya tienen una penalidad como violación equiparada. La violación, que es obtener la cópula por medio de la violencia física o moral. El caso de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer por las razones de género, del 411. Y los delitos contra la intimidad sexual, que se llama de violencia digital, que tengan que ver estos contenidos con alguna cuestión íntima, erótica o sexual, sin consentimiento de la víctima. En estos casos también se considera violencia de género. Hay otros delitos que también pueden tener alguna connotación de violencia de género. Fíjense, el robo de vehículos, sobre todo porque esto normalmente se va a un área que no está pensada como violencia de género y entonces se trata de otra forma. Cuando el señor se separó y la señora ya no lo quiere ver, entonces va y le roba su vehículo. Fíjense. También cuando hay daños, o sea, que está enojado porque ya no quiere regresar con él y se mete a su casa a destruirle la casa. Este es un daño, no nada más hay violencia familiar, también hay daños. O sea, ahí puede haber dos delitos en unos solos hechos. También puede haber secuestro parental. Esto es que se llevan a los hijos y los descontextualizan y se los llevan y los dejan en algún otro lado. La desaparición forzada de personas, las lesiones, la violencia política por razón de género y la privación ilegal de la libertad. ¿Qué es el Ministerio Público? Es un organismo autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que no pertenece a la estructura de gobierno, cuya función es conducir la investigación de los hechos que la ley señala como delito. A ver, quiero decirlo de una forma más sencilla. El Ministerio Público se dedica a investigar si lo que ustedes o nosotras estamos planteando ante ella o él es delito. El Código Penal dice un catálogo, esto es delito, y nos dice ahí hechos. Y entonces nosotros tenemos con el Ministerio Público que probar cada uno de los hechos que dice ese delito, y ya cuando tengamos todas las pruebas de cada uno de los hechos decimos, sí es delito. Y entonces ellos tienen lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal. ¿Qué es esto? Pues que nada más ellos, pues, es decir, traen mano para judicializar los asuntos. Ellos son quienes plantean los asuntos ante los juzgados. También tienen otras dos funciones importantísimas los ministerios públicos, que es protección de las víctimas y de los testigos. ¿Qué es investigar? Investigación, porque luego a veces no sabemos qué es una investigación, es buscar e incorporar a la carpeta de investigación las pruebas de cada uno de los elementos del tipo penal y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, cómo sucedieron las cosas, cuándo sucedieron las cosas y dónde sucedieron las cosas. Eso significa modo, tiempo y lugar. ¿Qué es la denuncia? Y fíjense que para sacar esta pequeña conceptualización, revisamos muchas porque con la compañera Perla Vázquez, que ella me acompaña, fue Ministerio Público ella algunos años, estuvimos comentando que encontramos muchos conceptos muy elevados y como esto se trata de las compañeras que están en las instancias municipales de las mujeres y que la mayoría no son abogadas, teníamos que ponerlo en términos más simples. Entonces, de fondo, la denuncia es una declaración, es un informe. O sea, le vamos a avisar al Ministerio Público de que hubo unos hechos que nosotros pensamos que son delito. Y ahora él tiene que investigar para probar que es delito y presentárselo al juez. Y entonces ahí pusimos dos
dos conceptos más sencillos. La declaración que ponga de conocimiento de la autoridad un hecho que puede ser considerado delito. Y informar a la autoridad de que ocurrió un delito o quién es el autor de un delito. A veces nosotras no somos las víctimas, pero nosotras vimos. Y entonces podemos ir ante el Ministerio Público o ante el 089 a dar la denuncia. A ver, nos han enseñado en la escuela de Derecho, todos los que son y las que son abogados, nos podemos ver que siempre nos dicen, escrita, y entonces tú, abogado en tu despacho, redactas la denuncia y la pones escrita y la presentas. O verbal, cuando llevas a la víctima para que comparezca ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público toma nota, escribe todo y ya hace la referencia de los hechos. Hay una tercera vía que es muy útil en tiempos de pandemia, el 089. Fíjense que hace apenas unos días di acompañamiento a una compañera de Tlahuitoltepec. Y esta fue la vía que utilizamos para la denuncia porque no había forma de que ella se presentara ante el Ministerio Público más cercano, que está bastante lejos de su comunidad y que por la misma pandemia está restringida la comunicación, digamos, en lo que hace la comunicación física. Entonces eso de ir a otra comunidad y regresar, pues bueno, le da desconfianza a todo el mundo y ella misma dice, no me puedo arriesgar a perder mi salud. Y entonces le dije, a ver, vas a hablar al 089, vas a explicar despacito, en orden, ahorita les voy a decir cómo. Vas a explicar lo que sucedió, les vas a dar tu nombre completo, tu teléfono, datos de localización, todo, para que se inicie la carpeta de investigación. ¿Cómo funciona el 089? Fíjense qué interesante. Nosotras estuvimos acompañando a los amigos y amigas de la Secretaría de Seguridad Pública en un recorrido que hicimos del 089. ¿Y cómo funciona? Hay un área especial donde las llamadas de emergencia de 089, que es denuncia anónima, se procesan. Es decir, hay un área donde se procesan todas las llamadas de emergencia y hay un área cerrada donde se procesa todo lo que llega a 089, porque es precisamente denuncia en caso de delitos. Y entonces no se entera incluso el personal que trabaja en emergencia, no se entera de esto y ellos toman nota y hacen un reporte, un número de folio de reporte, y todo eso pasa a la Fiscalía General del Estado, quien inicia carpeta de investigación. Y eso es algo bastante importante que ustedes sepan, nada más que ahora, ya para darle seguimiento y saber el número de carpeta, pues tiene que ir la víctima. Y entonces ahí es donde tenemos darle seguimiento. La Agencia Estatal de Investigaciones se pone en contacto con las víctimas, sobre todo cuando nosotras dimos datos. Dimos datos de localización, de números de teléfono, de nombres completos y todo esto para que puedan darle seguimiento a la presentación de denuncia a través de 089. Miren, ¿cómo se debe denunciar? Y esto es algo que nos preguntan siempre. Ay, ¿qué va a pasar en el Ministerio Público? Momento, tranquila. Primero les tendríamos que decir cómo deben de denunciar. Mi sugerencia es que lo hagan a través de una manifestación verbal. Sí lo pueden hacer a través de una manifestación, pero realmente la manifestación escrita que les hace un abogado, que ustedes mismas ponen en conocimiento, queda corta ante los hechos. Siempre, 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 siempre. Y luego después hay que hacer ampliaciones y entonces hay más procedimientos. Mejor que vaya la víctima. Pero tú le debes de decir que tiene que ir a narrar o contar todo en orden. Que empiecen por el principio y terminen su narración por el final. Es decir, me golpeó hace un año, así, 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 aquí, acá, acá, ¿sí?
tiene que ir diciendo uno por uno los hechos. Y de preferencia que digan hora y fecha de cada uno. Miren, esto se llama ubicar los hechos en modo, tiempo y lugar. Por eso es que les vamos a pedir que digan la hora y la fecha de cada cosa que sucedió. Y después que le dicten despacio al Ministerio Público. Porque si empezamos a hablar rápido, es que el otro día, no sé qué, el pobre Ministerio Público no puede copiar las cosas correctamente. Y después, si nosotros no decimos todo despacio, pueden omitirse detalles verdaderamente importantes para la investigación. Y entonces mejor, si van narrando todo despacio, uno por uno los hechos, de principio al fin, el Ministerio Público no tiene pretexto para no escribir y copiar todo lo que dice la víctima en su denuncia. A ver, a veces tenemos fotos, WhatsApp, el audio, el video, a veces lo tenemos. O también me vio mi sobrina, me vio mi tía, me vio mi hermano, me vio mi vecina. Entonces hay que decir los nombres de esas personas. ¿Por qué? Porque en la narrativa del escrito de denuncia, ahí se dice quiénes pueden ser testigos y luego les resulta cita. Esto significa que el Ministerio Público los va a mandar citar para que aclaren y abonen a los hechos que la víctima manifestó. Adelante, secretaria. ¿Sí? ¿Van a hacer alguna? Ah, bueno, ok. Si quieres, continúa. Nada más querían que repitieras el nombre de la autora del libro que viste hace ratito. Elena Larrauri. Es una autora argentina. Elena Larrauri. ¿Y el nombre Larrauri. se llama? El libro se llama Mujeres y Derecho Penal. Excelente. Continúa si quieres y ya al finalizar tu presentación hacemos una ronda de preguntas. Gracias. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que hay casos en que el dicho de la víctima tiene una relevancia especial porque se carece de otras pruebas. Y esto es vital en los casos de abuso sexual, de acoso y de hostigamiento sexual y en los casos de violación. Y entonces en estos casos deben de estar conscientes de que las preguntas y el tiempo que van a denunciar tiene especial relevancia, es decir, es la prueba principal el dicho de la víctima y que todo sea congruente. Entonces, en estos casos tiene una valoración muy importante el dicho de la víctima y su amplitud en detalles. Entonces, aunque no haya testigos, tiene validez y tiene credibilidad, aunque no tenga otras pruebas técnicas, si todo es congruente. Por eso es que es muy importante, tú no le vas a acompañar a la víctima durante su declaración, normalmente no te van a dejar entrar, sobre todo si no eres abogada, para que no empieces ahí a pelearte con el Ministerio Público. No, es que no me deja entrar y yo vengo de acompañante. Tú no, los acompañantes no pueden entrar al proceso de denuncia. A veces sí te dejan estar por ahí cerca como un respaldo emocional a la víctima, pero no puedes decirle, oye, se te olvidó esto. No, porque en ese momento se invalida el dicho de la víctima, porque tú le estás diciendo. Entonces, compañeras, tomen en cuenta que deben de respetar que ese momento de denuncia es un momento exclusivo de la víctima. Lo que tienes que hacer tú es que la víctima se sienta tranquila, se sienta segura, se sienta protegida. Eso sí lo puedes hacer. Estarle diciendo qué va a decir, no puedes hacerlo. Y no te enojes cuando el Ministerio Público, tú estás opinando y el Ministerio Público te saca del momento de la denuncia. Porque no tienes por qué estar ahí. Vamos, no está permitido. Sobre todo si no eres abogada autorizada por la víctima en la carpeta de investigación. Esa es una garantía que tienen las víctimas cuando estamos en el proceso penal de corte acusatorio adversarial o que se llama juicio oral. Para que tú sepas que no es por un capricho del Ministerio Público, sino porque no
puedes ayudarle técnicamente a la víctima, por eso no debes estar ahí. Una vez que el Ministerio Público considera que ya tiene las pruebas de las circunstancias, de modo, de tiempo, lugar, las inspecciones, los dictámenes periciales necesarios, entonces el Ministerio Público va a judicializar. ¿Esto qué quiere decir? Pasa la carpeta de investigación que hizo, se la pasa al juez y va a pedir al juez, en algunos casos se pide la presencia del imputado, o en otros casos que se libre y ejecute una orden de aprehensión. Dependiendo de cada caso se hacen estos procedimientos. En tanto se integra la carpeta de investigación, es importante fortalecer a la víctima en su proceso de terapia psicológica. Miren, a veces la víctima, cuando se siente golpeada, lastimada, agredida, se envalentona y sí quiere denunciar. Pero después, cuando ya está sana, ya no se ve ninguna herida, el proceso interior de una víctima es la negación de que fue víctima. Y entonces prefiere olvidar y dice, una de las formas de olvidar es que ya no le doy seguimiento a mi carpeta de investigación. Y eso tenemos que estar bien pendientes porque eso va en el perjuicio de la propia víctima. Tenemos también que recordar que los imputados tienen derechos. Y entonces es mejor que todas las pruebas se trabajen bien para que su defensa no pueda cuestionarlas. Miren, esto es sumamente importante porque me han hablado algunas compañeras, es que el Ministerio Público no hace nada. Espérate, momento, amiga. El desahogo técnico de algunas pruebas a veces tarda y tenemos que darle tiempo al Ministerio Público a que haga en compañía de los peritos que correspondan en una investigación científica, que lo hagan correctamente. Es mejor que se haga bien, aunque se tarde unos días más, a que lo hagamos rápido porque estamos presionando y tirándole tweets y tirándole en el Face y haciendo cosas que no deben de hacer al Ministerio Público, para que a la hora que es imputado entre a un proceso penal ya con el juez, tengamos la certeza de que ese imputado no se salva y no se escapa. Entonces, por eso es que nosotras tenemos que hacer las cosas bien y tomar al Ministerio Público como nuestra aliada, nuestro aliado, porque eso hace que hagamos equipo, tanto quienes vamos como a redes de apoyo de las víctimas, las propias personas que son víctimas y el Ministerio Público. A ver, ¿cómo buscar ayuda? El 911 y el 089 son unos teléfonos que estableció la Secretaría de Seguridad Pública para la asistencia remota en casos de emergencia. El 089 para denunciar, proporcionar información o datos de la comisión de algún delito. En la Secretaría de Seguridad Pública también hay otros teléfonos. Ellas implementaron un plan emergente COVID-19 para casos de violencia de género contra mujeres. No sé si se ven los teléfonos, pero los voy a decir, los teléfonos de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, 951-324-6686. Esta es una asistencia remota las 24 horas y ahí dan atención especializada que brinda personal capacitado en violencia de género, así como una orientación y canalización a instancias correspondientes. O sea, todas nos mandamos trabajo unas a otras instituciones, ¿eh? Trabajamos en conjunto, eso lo quiero que sepan todas. También la ESMO tiene un teléfono para contención emocional que trabaja de lunes a viernes de 9 a 9 de la mañana, sábados de 10 a 14 horas, y se da contención emocional a niñas, adolescentes y a mujeres adultas. También en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tenemos un teléfono para orientación jurídica. A ver, el de contención emocional lo voy a repetir, 951-207-2666. Ahora el teléfono para orientación jurídica, 951-427-7502. De lunes a viernes, ya les decía, de 9 a 9 y sábados de 10 a 14 horas. El Tribunal Superior de Justicia del Estado también hizo
puso una línea telefónica que es el 800-719-2232, se llama Justiciatel, y ahí dan información del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Esto es muy importante porque a veces no sabemos a qué horas está abierto el juzgado, cuáles son los teléfonos de quienes están de guardia, entonces podemos hablar a este teléfono. La Fiscalía General del Estado puso también un teléfono, el 951-162-4083, que están en atención 24 horas a través de WhatsApp para asesorías, citas para denunciar, actas de extravío, canalizaciones a otras áreas e instituciones. Fíjense, en el caso que les comenté hace un rato, le dije a la compañera que estaba en Los Mijes, le dije que llamara al 089, grabara la llamada y ese mismo audio se los mandara a la Fiscalía General del Estado con la descripción de lo que había pasado y todos los datos. ¿Por qué? Porque en el 089 ahí hizo la denuncia, le dan un número de folio. Pero si esto lo pasa a el teléfono de la Fiscalía General del Estado, refuerza que la Fiscalía le dé seguimiento a través también de su WhatsApp que tiene de atención. Y luego el SEJUN de la Fiscalía General del Estado tiene el teléfono 51 4 87 88 y el servicio habitual ahí lo tienen de 9 a 17 horas, aunque tienen guardias presenciales a partir de las 5 de la tarde y a las 9 de la mañana del día siguiente, y les dan orientación jurídica, psicológica y acompañamiento de trabajo social. A ver, aquí puse lo que estoy diciendo, lo puse en las láminas que ha hecho cada una de las instituciones. Si quieren tomarle una foto, porque esto es muy útil luego el día que lo necesitamos, ahí tenemos los datos. La atención del Centro PAIMEF, que ya hablamos la semana pasada, está en Belisario Domínguez 118, Colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez. Este Centro PAIMEF ESMO, ya lo decíamos, tiene 3 grupos focalizados, uno en atención a víctimas indirectas de feminicidios, otro en atención a víctimas de violencia sexual y otro en atención a víctimas de violencia familiar. Y muy importante es nuestra ludoteca especializada en detección de abuso sexual infantil. El Centro PAIMEF ESMO, aquí tomen otra vez la foto, porque estos 2 números son para la orientación jurídica y para la contención emocional. Aquí están los horarios y todos los datos. Así es como atendemos en el centro PAIMEF. Se hace evaluación de riesgo. Bueno, eso ya lo comentamos la semana pasada. Aquí está cómo trabaja la unidad de género en el plan emergente COVID de la Secretaría de Seguridad Pública. La información del Poder Judicial del Estado. Miren, esto es algo muy importante. Ahí está cómo llamar. El número de Justiciatel es número 800-719-2232. Y entonces ahí le dan información sobre los servicios que se suspenden, todo. Miren, yo por ahí vi a unos abogados que decían, no, es que no tenemos trabajo, pues es que no han llamado a este teléfono. Ahí se van a enterar de a qué horas están las guardias y todo. Y los roles de guardias en todos los juzgados del Estado. A ver, voy a quitar esto. Los roles de guardias están en un sitio web del Poder Judicial. https://www.tribunaloaxaca.gov.mx. Y ahí ustedes pueden saber a qué horas, quién, cómo, cuándo, dónde y teléfonos de las guardias del Poder Judicial para los procesos familiares.
recuperación de menores, pensiones alimenticias, divorcios y todo esto que nos interesa y está relacionado con la violencia de género. También el Poder Judicial del Estado elaboró una guía que permite conocer los pasos, trámites y mecanismos a seguir cuando hay un caso de violencia de género, que lo pueden bajar a través de la página del tribunal también. Aquí tenemos la información de la Fiscalía General del Estado, lo que nos informó el SEJUM de cómo trabajan ellos. Aquí están los servicios que ofrecen, los horarios normales de 9 a 5 de la tarde y de 5 a 9 de la mañana tienen una guardia presencial. Todos nos mezclamos en la atención con el 089 y el 911 de seguridad pública. Aquí está el teléfono específico para asesorías, citas para denunciar, actas de extravío y canalización que hace la Fiscalía General del Estado en el teléfono 951-162-4083. Y también aquí están los 2 domicilios de los SEJUMs. ¿Qué SEJUM? Centro de Justicia para las Mujeres. El de Oaxaca está en Armenta y López, número 700, planta alta. Y el Istmo de Tehuantepec está en el kilómetro 1 de la carretera Juchitán-Espinal, en la Exarrocera, municipio de Juchitán de Zaragoza. Bueno, pues hemos concluido. Yo espero que esta intervención les haya sido de mucha utilidad y pues les agradezco infinitamente estar presentes hasta el final de nuestra participación. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, no sé si nos pueden ayudar quitando la presentación para que nos veamos las caritas y ¿Sí? Leer algunas últimas preguntas, subsecretaria. Igual te voy a decir varias por si quieres tomar nota y ya las respondes quizá en un bloque más general. Nos pregunta, ¿qué opinas de la fase de calma o de la luna de miel? Evidentemente se está refiriendo a la metodología de la espiral de la violencia, donde después de esta calma aumenta la tensión y luego hay una explosión o brote de violencia. Después hay una pregunta muy específica de una instancia municipal de la mujer que nos comenta, nosotras como instancia municipal de la mujer, siendo la parte de primer contacto, debemos tener en mano nuestra respectiva acta de hechos de la víctima y qué tan importante es que se haga esta acta. Esa sería la segunda pregunta. Y después están aquí, había otra pregunta. ¿Cómo se debe hacer la denuncia por violencia psicológica para que proceda dentro de la carpeta de investigación? Esto debido a que muchas mujeres la sufren, pero es difícil conseguir pruebas. Y una cuarta y última pregunta para que ya podamos cerrar esta capacitación. La mayoría de las mujeres indígenas que sufren violencia no hablan español. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? Subsecretaria, te dejo con esas preguntas y no sé si nos hicieran favor de quitar la lámina, la presentación, para poder vernos. Sí. Quizá nuestra coordinadora digital pueda... No, yo lo tengo aquí. Ah, perfecto, ya estamos. Gracias. Excelente. Ya estamos. A ver, en primer lugar, un acta de hechos. ¿A qué se refiere con acta de hechos? Miren, en algunos municipios hacen actas de hechos porque les están preguntando a las víctimas qué pasó cuando no es lo que les corresponde. Miren, ayer comentábamos, cuando preparábamos esta denuncia, un caso donde llegó la víctima violada y llegó con el síndico municipal y el síndico municipal no supo qué hacer y llamó a todo su personal. Y les preguntó a la víctima, ¿qué pasó? Y ahí está la pobre víctima narrándole. Ya después ya no sabían qué hacer todos y le hablaron al presidente municipal y el presidente municipal juntó a todo el cabildo. Y entonces otra vez la pobre víctima narrando todo. No tenemos por qué preguntarle a la víctima, oye, ¿qué pasó? Y no, nada. Eso no se hace. A nosotros como instituciones, si no somos Ministerio Público, no tenemos por qué hacerle preguntas detalladas. Entonces, el acta de hechos me parece que no sirve
si no lleva los datos que habíamos platicado la semana pasada de una entrevista de primer contacto. Y la semana pasada dimos una lista de todo lo que teníamos nosotros que preguntarle a la víctima. Sobre todo son preguntas generales relacionadas con sus datos personales, los datos personales del agresor, una cuestión muy mínima de narración, y también tiene que ver con algunos datos de evaluación de riesgo, firmas y el autorización para que intervengas. Eso es lo que tiene que llevar tu cuestionario. No es un acta de hechos. Las actas de hechos, la verdad, yo no estoy muy a favor de las actas, porque a la víctima la cansas. A donde tiene que narrar todo es con el Ministerio Público. De respetar eso. Tú no eres Ministerio Público. Tú eres, de alguna manera, red de apoyo. Y entonces tienes que hacer tu primer contacto hasta donde te da el primer contacto. Tranquilizar a la víctima y llevarla al Ministerio Público o a alguien profesional. Y en segundo lugar, la violencia psicológica. Fíjense que es una pregunta sumamente importante. A ver, cuando llevamos a la víctima ante el Ministerio Público, normalmente en todas las fiscalías regionales tienen un área o unidad de género donde el Ministerio Público, la Ministerio Público regularmente ya sabe qué tiene que hacer. Hay, para la violencia psicológica, hay baterías de prueba específicas que tienen todas las psicólogas. O sea, aplican ellas su batería de prueba, entonces hay que dejarlas trabajar. La compañera acompañante que no es abogada autorizada no va a poder entrar. Esas baterías de prueba se le van a aplicar específicamente a la víctima, estés o no estés. Eso tienes que tenerlo también bien claro. Y si no eres abogada, menos tienes por qué entrar. ¿Sí? Bueno. Entonces, estas baterías de prueba ahí revelan el grado de afectación psicológica que tiene la víctima. ¿Por qué es muy importante que dejes trabajar a la psicóloga perito? Porque la psicóloga perito tiene que llevar a juicio su propio dictamen. Y entonces ella tiene que aplicar sin ninguna presión y sin ninguna valoración externa a la víctima, tiene que aplicar sus baterías de prueba. Hay una cosa importante, por ejemplo, en casos de violencia política, estas baterías de prueba a veces resultan insuficientes, porque la actitud de la víctima de violencia política de género es una actitud combativa. Es decir, las mujeres que estamos en un espacio público o a veces en un espacio de poder, nos comportamos en forma diferente. Y entonces, la violencia psicológica que se ejerce ante una mujer empoderada, ante una mujer acostumbrada a no llorar en público, a tomar toda la cuestión para sí misma y no revelarla al exterior, necesita otro tipo de baterías de pruebas, dependiendo de cada hecho, por supuesto, porque cada hecho lo valora la psicóloga perita, ¿sí? No nosotras. Ellas van a determinar cómo van a valorar. Y entonces a veces es necesaria una pericial victimal. Entonces, esta pericial es muy importante porque tiene que ver con un contexto distinto. No nada más con las baterías de prueba como hacia la persona en forma psicológica, sino también tiene que ver con unas cuestiones contextuales donde entra un perito criminólogo o una criminóloga y entran en la investigación contextual para buscar otros elementos en las víctimas. Pero lo normal es que se le apliquen las baterías de prueba. Nos dice una perita que nos escribió hace un minuto que usan la cognitiva conductual. Nos están hablando de una cuestión muy materialista, muy clara. Esto pasó, esto tiene sus explicaciones. Ellas saben cómo hacen sus dictámenes periciales. No quisiera yo abundar en esos temas. En el caso específico de las mujeres hablantes de una lengua indígena, como derecho,
tienen ellas que alguien les traduzca lo que está pasando. Miren, me comentaba un abogado en su pueblo, ¿cómo le explico a mi pueblo que eso que están haciendo es ilegal? Porque viola una norma constitucional. Ah, no, los abogados nos queda clarísimo. La pirámide de Kelsen y que la supremacía de la ley. Ajá, explícalo en una lengua indígena. Y entonces le dijo, fíjense qué importante es contextualizar en los idiomas de cada comunidad. Les dice, es que la ley grandota, la ley que manda, la ley mamá, es la Constitución. Y las demás son sus hijas. Y si no se parece, y si está en contra de lo que dice la ley grande, no vale la chiquita. Fíjense cómo contextualizan estas palabras técnico-jurídicas que a nosotras como abogadas nos queda clarísimo, lo contextualizan en el entorno de una lengua indígena. Entonces, por eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que entendió y no entendió. Me decían, por ejemplo, una compañera de Yucuiti, que cuando las mujeres son solteras, pues en mixteco se dice igual niño y niña. Se dice igual adolescente, una niña adolescente y que un niño adolescente. Pero, y cuando son adultas es mujer y hombre y vamos, no hay una connotación de supremacía entre los sexos. Pero cuando ya se casan, cambia. Y esposa no significa esposa, esposo, como nosotras en español, sino que significa la mujer pequeña. Y eso significa esposa. Y esposo significa el hombre grande, como el hombre jefe, como el hombre que manda. Y entonces, cuando desde el punto de vista de su lengua indígena, adquiere una connotación distinta, que quiere decir supremacía del hombre en una situación de matrimonio y inferioridad y jerarquización de las mujeres en una situación de matrimonio. Fíjense cómo esto no sucede en otros, en cada uno de las variantes tiene sus formas, ¿no? Esto que les estoy contando es una connotación que usan en Yucuiti y en algunos casos en San Juan Mixtepec, en la Mixteca, porque hay otros mixtecos, o sea, hay variantes, pues. Entonces no es lo mismo en todos lados, ¿no? Entonces todo esto lo tiene que conocer por derecho la persona que va a traducir. Porque es un derecho de la víctima comprender perfectamente el proceso. Y entonces tu compañera de la instancia municipal o del área donde vas a apoyar a una compañera indígena que te haya buscado para ayuda, tienes que pensar en esto. Yo sé que eso lo tiene que dar el Poder Judicial y lo tiene que dar el Poder, la Fiscalía General del Estado, pero quien vive en la comunidad eres tú. Entonces es más fácil que tú contactes a alguien y que le brinde el acompañamiento en el idioma y la variante correcta a la compañera que va a hacer todo este proceso y también en su atención psicológica, para que ella se fortalezca y pueda llevar a la justicia, pueda llegar a ella. Gracias. Muy bien, subsecretaria, pues ya casi estamos al cierre, pero tenemos, creo que algunos comentarios, saludos. Nos escribe Mari Az desde la Instancia Municipal de la Mujer de San Bartolomé Quialana. Muchos saludos. María Eugenia Matus Méndez dice que es un tema de gran ayuda. Qué bueno, muchas gracias. De San Pedro Jicayán nos preguntan, ¿el material lo proporcionaría? Entonces, le vamos a pedir aquí al área técnica de comunicación que ponga en los chats qué tienen que hacer para obtener su material, su constancia en caso de que hayan tomado las capacitaciones completas. Nos manda también un saludo Amelia Portes Gil. Ella es de la Defensoría de los Derechos, de la Defensoría Pública. Y, por cierto, la Defensoría Pública tiene un buen programa de intérpretes, así como la Secretaría de Pueblos Indígenas. También podrían recurrir a estas instituciones para solicitar intérpretes. La psicóloga Meli Hernández, muchas gracias, maestra Edna, maestra Ana, excelente información. Nos saludan desde San Lucas, Ojitlán. Qué bonito, la región de la Cuenca. Un saludo. La maestra Cheli Pinelo
que es la vicefiscal especializada en temas electorales. Muchas gracias, un gran saludo a nuestra querida amiga. Keren Pérez Suárez, excelente información para retroalimentarla para quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia y sobre todo cuando damos acompañamiento. Gracias por compartir sus conocimientos. Fíjate, ella nos escribe desde San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Janeta Acevedo, gracias por la información, de gran ayuda. Entonces, dice, se requiere criminólogos durante el proceso. Ahorita a ver si comentas ese punto. De la instancia municipal de las mujeres de San Francisco y Huatán, presente, su titular, muchas gracias. Y de la unidad de género de la Secretaría de Seguridad Pública, pusieron otra vez en el chat los teléfonos para que puedan comunicarse al servicio de emergencias. El 911, ya saben, 24 horas, el 089 para denuncia anónimas y además la unidad de género que tiene para apoyo a distancia. Pétalo González, gracias maestra Liliana, maestra Ana Isabel por la información proporcionada. Arlet insiste en que es importante integrar criminólogos a la institución. Saludos desde Ixtepec por parte de Amada Toledo. Florencia Nicolás, excelencia y ponencia. Muchísimas gracias, maestra Edna, de la instancia municipal de Ixtepec. Y teníamos, fíjate que 2 preguntas, Edna, que creo que nos da 5 minutos para responder. Una pregunta decía, si el agresor es integrante de la policía o tiene poder o tiene armas, que la víctima va a estar mucho más amedrentada para denunciar. ¿Cuál es la recomendación? Esa es una. Y otra pregunta que nos hace la psicóloga de la unidad de género, me parece de una institución educativa. ¿Cómo se vive la violencia de género en una institución? Y aquí la Secretaría hemos estado participando recientemente, subsecretaria, en todos los temas de acoso y hostigamiento sexual en instituciones educativas. Quizá quisieras comentar algún punto. Y con esas 2 cosas cerraríamos ya esta sesión. Gracias. Bueno, primero quiero comentar que los criminólogos durante el proceso, no. O sea, dependiendo de la víctima. Cuando es víctima de violencia de género que no tiene que ver con la... A veces se recomienda el dictamen victimológico y a veces no. O sea, depende del tipo de hechos que haya sufrido la víctima. O sea, ¿quién va a determinar? Ministerio Público. Ellos y ellas saben qué hacer, siempre saben qué hacer. Entonces, ellos van a determinar un dictamen victimológico, les digo, si necesita de la participación de un criminólogo. A veces el criminólogo sí es necesario, o criminóloga es necesario para el análisis de contexto, que es lo que particulariza la investigación con perspectiva de género en un contexto distinto que particulariza el fenómeno específico de la violencia de género con respecto a otros tipos de violencia. En el caso de que cuando el agresor es integrante de la policía y usa armas, miren, lo peor que le puede pasar a alguien que use armas es que se la quiten para guardarla. Y esta es una de las medidas de protección que se pueden dictar a través del Ministerio Público relacionadas con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley estatal, ya lo contempla. Entonces ahí ustedes pueden decir, hey, mi ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dicen que ustedes pueden ir por su arma, quitársela y guardarla. Y entonces sí es algo feo para un agresor que se siente importante porque usa armas y se la quitan y la guardan como medida de protección. Entonces eso lo pueden solicitar, viene en la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El caso de hostigamiento y acoso sexual en los espacios educativos, y con esto vamos a cerrar, es, miren, lo más difícil es que las víctimas encuentren un camino para poder llegar a la denuncia. Normalmente las víctimas son menores de edad, entonces ahí necesitan un proceso diferente de lo que es un proceso de una víctima adulta. En primer lugar necesitan la autorización de su representante legal, pero a veces el representante legal casi le importa muy poco o no tiene ganas y no tiene tiempo de ir a denunciar. O le dijo a su hija, ¿sabes qué? No vas, porque es tardado y voy a perder el tiempo y no quiero que vayas. Y la víctima, las niñas, muy valientes por cierto, dicen,
no me importa lo que diga mi mamá, sí quiero denunciar. Entonces, no me importa lo que diga mi papá, sí quiero denunciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras en las instituciones? Llamar a Prodenau, que es la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca, y instancia educativa, o a través de la Secretaría de las Mujeres, nosotras les damos ese apoyo y acompañamiento. Llamamos a Prodenau, Prodenau les asigna un representante legal y entonces iniciamos el proceso de denuncia, donde tiene que haber un acompañamiento de psicóloga, ahí tiene que haber una psicóloga de acompañamiento, pero también tiene que haber una psicóloga perita, que es la que aplica las pruebas que yo ya les decía. Esas son de fiscalía necesariamente. La psicóloga de acompañamiento puede ser una psicóloga particular, si es que no lo ponemos nosotras de la Secretaría de las Mujeres a través del Centro PAIMEF. O sea, todo depende de cómo se den las circunstancias y le damos el acompañamiento y la asistencia durante todo el proceso para que esta víctima se sienta fuerte durante el tiempo que va a hacer la denuncia. Ya logramos, bien bonito, nos dio mucho gusto, un Ministerio Público verdaderamente excelente, que se comprometió. Yo ya felicité al área del vicefiscal Alejandro Magno, porque este Ministerio Público, la verdad, pese a todas las intimidaciones que fue objeto, ella logró la vinculación a proceso y la prisión preventiva durante todo el proceso a este agresor de unas niñas en un caso de acoso y hostigamiento sexual. Estuvimos con ella, la verdad estamos muy, muy agradecidas con la actitud proactiva de este Ministerio Público. Y quiero decirles que sí lo hemos hecho. Y las pruebas las juntamos, les ayudamos al Ministerio Público y hablamos con las personas para que se fortalezcan durante su presencia en el proceso penal. Pues muchas gracias, subsecretaria. Una que vas a responder muy breve. Nos pregunta en instancia municipal de las mujeres que si ellas acompañaron a una víctima a denunciar y después esta víctima se desiste, esto ya ves que sucede porque ahora por la vía punitiva, por la vía penal, muchas veces no es lo que la víctima quiere. Ella no quiere que su agresor esté en la cárcel, lo que quiere es que la deje en paz, lo que quiere es que le pague su pensión alimenticia, divorciarse, otras cosas, ¿no? No todo, o sea, cada caso por eso es diferente. Pero dice la instancia, si yo la acompañé y después se desiste, ¿yo tengo que firmar como testigo si me lo pide si me lo piden en fiscalía? No tiene que firmar como testigo. ¿Testigo de qué? No. Es más, ni siquiera en algunos casos cuando es una denuncia, un delito que se persigue de oficio, ni siquiera opera el desistimiento. Así que nada. No. Perfecto. ¿Ves cómo hay muchos mitos? Lo que hace la víctima es decir, ya no quiero porque seguramente hubo algún problema ahí o a lo mejor la están intimidando. Entonces puede ir a decir que siempre no y de todos modos ese procedimiento, esa carpeta de investigación queda en stand-by o digamos ¿cómo se dice en español? Queda suspendida, en suspenso hasta en tanto la víctima sienta que la necesita. Y puede ser que necesite ese mismo procedimiento para continuarlo en un tiempo posterior. Muchas gracias. Bueno, pues se quedan algunas preguntas, pero en general el mensaje que queremos mandar como Secretaría de las Mujeres de Oaxaca es, 1, no están solas. 2, la información la tenemos. Vamos a poner esta capacitación a disposición en el chat, en el Facebook de la Secretaría para que la puedan consultar todas las veces que quieran, ponerle alto, repetir la información. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a través del inbox del Facebook de la Secretaría o a través de nuestro Twitter. Estamos para servirles porque sobre todo estamos todas las personas que nos dedicamos a esto, estamos para servir a las mujeres en situación de violencia. Queremos que se detenga la violencia en nuestro estado, la violencia familiar, la violencia feminicida, la violencia sexual, todas las formas de violencia, porque la violencia nunca es normal, nunca. La violencia la hemos naturalizado
pero no es normal, no es natural al ser humano. No todo conflicto tiene por qué volverse violencia. Tenemos que aprender a resolver positivamente los conflictos. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer también como comunidades, como familias, para aprender a que los conflictos no se vuelvan violencia. Y si los hombres que nos están escuchando nos pueden ayudar a también mandar este mensaje a los hombres agresores. La mayor parte de la violencia de género la cometen hombres. Si ellos se detiene la violencia, se tienen que hacer cargo de sus masculinidades. Vamos a tener el día 18 una mesa sobre masculinidades y crianza positiva desde los hombres, porque también ese es un trabajo que hay que hacer, no es solo de la Secretaría de las Mujeres, es de todas las instituciones. Si los hombres deciden resignificar su masculinidad, dejar su machismo atrás, colaborar en la crianza de los hijos, en las tareas domésticas, van a ver cómo mejora la relación de esa familia. Hay pruebas, hay evidencia empírica. En las familias donde se reparten más equitativamente las labores de cuidado y las labores, los quehaceres, hay menos conflicto y hay menos violencia. También, sí, las mujeres que se sienten solas, que sepan que no están solas. Tenemos estas líneas de contención emocional, de apoyo, seguimiento, capacitaciones. Tenemos convenios con el ICAPET, por ejemplo, para que puedan también aprender una nueva oficio, una nueva profesión y puedan generar ingresos, porque ciertamente que la autonomía económica ayuda a salirte de un círculo de la violencia. Entonces, son muchas cosas, pero esta vez, pues tuvimos la enorme suerte de contar con la sabiduría y la experiencia de la subsecretaria Ana Liliana. Muchas gracias, querida amiga, colega y compañera. Gracias a todas y a todos y nos vemos en una siguiente sesión. Recuérdense que los jueves tenemos capacitación. Gracias. A todas las personas que se conectaron, les pedimos que por favor permitan.